Muy bienvenidos y muy bienvenidas a este espacio de Hablando con Naturalidad en colaboración con CLM Activa Radio. Una semana más, una semana menos y hoy tenemos una invitada. Mi nombre es Iris Damián, soy educadora holística, maestra en registros acásicos y conectora integral. Página web www.saludintegraliris6d.com. Y hoy tenemos ya un programa cargadito de presencia de estos seres de luz que nos acompañan en el programa y además, bueno, ha sido una convocatoria que yo me está recorriendo ya la carne de gallina, o sea que tenemos aquí una energía muy poderosa. ¿Qué tal, Menchu? Buenas, Iris, ¿qué tal? Pues sí, todo lo que hacemos lo hacemos desde el amor y en este caso, pues con estas sensaciones tan maravillosas, porque hoy vamos a hablar sanando los abortos. Un tema tabú, un tema complicado por toda esa carga emocional, pero que es importante que tomemos conciencia, que hablemos de ello, que le demos amor y que hagamos un reconocimiento a todo lo que viene en torno a estos sucesos. Y nos acompaña hoy para hablar de este apasionante tema Ana Belén Álvaro García. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Iris y Menchu, por darme esta oportunidad de poder al final, pues bueno, pues compartir mi experiencia personal y poder ayudar a otras personas en este proceso de sanación del dolor derivado de vivir esa experiencia de una pérdida o de un aborto. Muchas gracias. Pues gracias a ti por estar aquí con nosotras y poder acceder a todo esto, porque cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas y sobre todo, bueno, pues un poquito así en resumen tu historia para que te conozcamos un poquito más. Bueno, pues yo actualmente me dedico, soy terapeuta profesional de péndulo hebreo, soy guía en meditación, también soy liberadora de pericardio y bueno, también tengo la maestría en Reiki, hago cursos de Reiki y bueno, mi historia es un poco particular porque yo estudié arquitectura técnica y bueno, ya hace 2 años dejé mi trabajo profesional, yo llevaba 15 años trabajando en el sector de la construcción y bueno, pues llegó un momento en el que yo pues bueno, pues sentía que no estaba haciendo lo que debía de hacer. Entonces, pues de un día para otro, pues tomé la decisión de dejar mi trabajo. No sé qué es lo que iba a suceder. Yo ya conocía el Reiki, ya conocía el péndulo hebreo, pero no fue a raíz de dejar mi trabajo cuando se me fueron abriendo ciertos caminos que al final, pues bueno, es lo que me ha llevado a ser y a estar donde ahora mismo estoy, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese camino de crecimiento interior que llevo experimentando estos 2 últimos años, pues bueno, pues viví la experiencia de este pasado mes de septiembre de vivir un aborto gemelar, que es lo que os voy a compartir. Es lo que os voy a compartir hoy, os voy a compartir mi experiencia personal, qué es lo que me ha ayudado en este proceso y qué es lo que me está ayudando en mi proceso de duelo, ¿bien? Porque al final desde mi experiencia sé que es un dolor que no es fácil de transitar y bueno, y por ello estoy aquí, ¿no? Para ayudar a otras personas a compartir mi experiencia y a poder mostrarles qué es lo que a mí me ha ayudado y me está ayudando. Fíjate, esto que nos traes es súper poderoso porque a mí también me ha ocurrido algunas veces en sesiones con registros que la persona tenía un dolor y no sabía de dónde le venía. Y sin embargo, pues apareció que era de una pérdida, de un aborto que simplemente no le dieron importancia en su día. Qué importante esto. Claro. Sí, sí, es muy importante y al final, bueno, nos lo tenemos que permitir sentir, ¿no? Permitir además cada etapa del duelo, que luego un poquito más adelante os explicaré, pues bueno, pues ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de a lo mejor de vivir otra realidad que no es realmente la realidad, porque sí que es verdad que llega un momento en el que con tal de no sentir ese dolor, pues nos vamos a o al bien al pasado o bien al futuro para no poder sentirlo. Bien, pero bueno, al final, con toda la información que os voy a compartir hoy, al final, pues
no voy a hacer que cambie la situación, que las personas que nos están viendo y se han vivido una experiencia de pérdida o de aborto, no voy a hacer que cambie esa situación que pudieran haber vivido, pero sí les voy a ayudar a que cambien esa relación con esa experiencia y la visión hacia aquella situación. ¿Vale? Yo, pues bueno, comentar un poco más concretamente mi experiencia. Yo me quedé embarazada el pasado mes de septiembre, la verdad es que de manera inesperada, era algo que no lo íbamos buscando. Y bueno, sí es verdad que desde el primer momento a mí me dijeron que había 2 óvulos. Uno de ellos, pues bueno, lo perdí bastante pronto. Eso no quiere decir que ese bebé no nacido no haya existido y no haya estado en mí, ¿vale? Luego ya os explicaré también un poco concretamente. Es decir, independientemente de la semana de gestación, o sea, en la semana de gestación que se haya producido la pérdida ha existido, ¿vale? Y si la persona ha sentido que esa pérdida se ha producido, es necesario realizar ese ejercicio de reconocer a ese bebé no nacido, que luego os voy a explicar, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues bueno, perdí uno de ellos en la semana 5 o 6 y luego, pues bueno, pues el otro parecía que todo iba muy bien, empezaron a venir las pruebas y bueno, pues en una de esas pruebas nos indicaron que había una alta probabilidad de que esa bebé no viniera bien, no estuviera sana. Entonces, pues en mi caso, pues tuvimos que tomar quizás la decisión más dura de nuestras vidas entre mi pareja y yo. Y bueno, pues tomamos la decisión de realizar este aborto de forma voluntaria. Y bueno, deciros que viví momentos muy duros. En esos momentos, deciros también que bueno, yo no perdí la esperanza y la fe en ningún momento. Fijaros que hasta la médica que me llevaba a mi caso, la médica del departamento de genética del hospital, se llamaba Fe. O sea, y bueno, y aparte de eso, sentía una presencia como que alrededor había, no sé cómo llamarlo, pero había presencias que me estaban protegiendo todo el rato y yo lo sentía. Entonces, yo siempre me agarraba a ese 0,01% de posibilidad de que nuestra bebé estuviera bien, ¿no? Pero bueno, al final, pues el universo pues decidió que yo debía de vivir este aprendizaje porque había algo más detrás de todo esto, ¿no? Y algo más grande habrá preparado para mí y bueno, y al final por eso estoy aquí. Si no hubiera vivido esa experiencia, pues no podría estar con vosotros, con vosotras, aquí compartiendo mi experiencia, ¿no? Y bueno, y sobre todo fueron momentos muy duros y aún tengo momentos en los que lloro, en los que me acuerdo de toda esa experiencia. Fueron momentos además duros ya no solo para mí, sino para mi familia, para mis amigos, para toda la gente de mi entorno. Y, y bueno, pues a mí sobre todo me ayudaron 2 cosas, y es lo que quiero transmitir hoy aquí. Eh, Sobre todo, todo en la vida es para un aprendizaje, ¿vale? Y a mí me ayudó mucho el comprender que esos bebés no nacidos, ¿vale? Son almas, ¿vale? Y esas almas me habían elegido a mí, o sea, no a otra persona, sino me habían elegido a mí para que yo pudiera ayudarles en su proceso de aprendizaje. Es decir, habían elegido mi amor, mi cariño, mi protección, esa protección que se siente dentro del vientre materno, pero habían elegido el mío, no el de otra persona. Entonces a mí esto me ayudó mucho a comprender, a no a lo mejor centrarme en ese dolor o en esa culpa que pudiera vivir en ese determinado momento, sino en agradecimiento. Agradecimiento total a que gracias a mí he ayudado a otra alma en su proceso de evolución. Y también eso, al final, hay detrás un aprendizaje mío también, ¿no? Que es el que tengo que gestionar, es el que tengo que implicarme y tomar responsabilidad de poder cambiar ese dolor en un aprendizaje, ¿no? Que es esto también lo que me ha ayudado mucho, ¿no? En no centrarme en la culpa, no centrarme en ese dolor, ¿no? Al final, bueno, esto sí que es verdad que se lo tengo que agradecer mucho a mi profesora de péndulo hebreo y bueno, que al final me ha ayudado mucho a trabajar mi mentalidad en este proceso. Y ella dice que siempre hay 2 caminos ante cualquier conflicto. Puedes elegir el camino de la culpa, culpándote a ti misma, culpando a los demás de todos tus problemas.
eso te lleva a no avanzar, a estar en una situación de víctima y que te impide al final sacar el aprendizaje, ¿no? Que al final es el otro camino. El otro camino es implicarte, el tomar la responsabilidad de que realmente sí, tienes esa situación que vivir ahora mismo y, y esto tiene un aprendizaje. Y al final hay que permitirnos sentir esas emociones que podemos sentir en ese determinado momento, y sintiendo las emociones es lo que nos va a permitir agradecerlo y sacar el aprendizaje. Pero al final nos tenemos que permitir sentir cada etapa de ese proceso de duelo, ¿no? Madre mía, qué interesante. Gracias, Ana Belén, por contar tu historia, por ser testigo, testimonio vivo de ese darte cuenta de esa integración de lo que ha significado tener un aborto y no quedarte anclada, claro, en ese dolor, en esa pérdida, en esa culpa, porque veo que la culpabilidad está muy ligado, ¿no? Sí. A esos patrones, a esos pensamientos que pueden venir, no he sido mala madre, no he sabido hacer un hijo y no he podido cuidarlo, imagino que serían pensamientos y creencias como muy profundas y que eso simplemente tomando conciencia pueden trascenderlo. Y claro, lo que has dicho es algo muy interesante, todo lo que has dicho, pero en este momento quería resaltar precisamente que cuando tú te quedas en estado, cuando concibes y existe ese embarazo, hay un alma que te ha elegido y que está dentro de ti, que no simplemente, y habrá estudios porque hay controversia con esto, etcétera, y lo que tú quieras, ¿no? Pero es así porque se mueven otras sensaciones, existe su presencia ahí, es otro acompañamiento y no es simplemente un trozo de carne que ya está, se desecha y punto. No, forma parte también de tu linaje, forma parte también de tu trascendencia, o sea, de como ser humano. Entonces es muy interesante tener en cuenta esto sin más drama, claro, sin hacer más drama, sencillamente gracias porque me has elegido, así que gracias por tu testimonio, por lo que has contado. Sí, total. Bueno, sí que me gustaría al final de esta conversación dejar un pequeño ejercicio que puedan realizar, bueno, muy brevemente, un resumen de un ejercicio que pueden realizar esas personas, pero antes de poder explicaros eso, sí que me gustaría también que tomáramos conciencia que realmente, o sea, socialmente no tenemos un proceso que nos acompañe en esta acción de despedida, ya no solo del fallecimiento de cualquier familiar, sino en el caso que estamos hablando hoy, de las pérdidas o los abortos, socialmente no hay nada que, o sea, sí que es verdad que hay asociaciones, pero sí que es verdad que necesitamos ese aporte por bien de asociaciones o bien por medio de otras personas que nos ayuden en este proceso, ¿vale? Porque no nos preparan para la muerte, no nos preparan para las pérdidas, para el duelo tampoco nos preparan, ¿no? Y bueno, el duelo es un proceso de curación que nos debemos de permitirnos sentir, ¿vale? Porque puede llegar a nuestra mente siempre, ¿no? Ese sentimiento de culpa o el ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Y nos enfadaremos con nosotros mismos, ¿no? O con otras personas y sentiremos ira, buscaremos culpables para sacar esa ira, ese dolor, sentiremos soledad, pero todo esto forma parte del proceso del duelo y hay que vivirlo y hay que soltarlo, ¿vale? Y también asociado a la culpa, pues también podemos sentir culpa y podemos hacernos preguntas, los típicos ISIS, ¿no? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera actuado así? Entonces, con esos ISIS, pues buscamos librarnos del dolor, nos atamos al pasado en en un intento de olvidarnos de todo eso que ha ocurrido y lo que hacemos es crear un futuro imaginario, o sea, es decir, creamos otra realidad que exactamente que no existe, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Para no sentir ese dolor, ¿vale? Estamos evitando sentir ese dolor, ¿vale? Con esos ISIS, con ese sentimiento de culpa, ¿no? ¿Y qué efectos puede tener el que no completemos cada etapa del duelo? Pues
puede suceder que incremente nuestro cuerpo del dolor. Es decir, que empecemos a vivir con mayor sensibilidad y tendencia otros episodios de dolor que puedan suceder en nuestro entorno, ¿vale? Y entonces, además de no completar ese proceso del duelo, pues esto además nos va a interferir en que, en el caso de que tengamos más descendencia, pues eso, toda esa tristeza, todo ese dolor, llevan esa carga los hijos o descendientes después de nosotros, ¿no? Y aquí Y ya... hace ahí un poquito de partícipe al hombre también, sí, porque está claro que digamos que la protagonista mayoritaria es la mujer, sin embargo, en este caso también está el hombre, ¿no? ¿Y cómo vive el hombre este proceso? O en este caso, ¿cómo ha vivido tu pareja este proceso? Porque muchas veces se quedan ellos como al margen por sí, por su voluntad, y también la mujer los deja al margen. sí, total. Pues en mi caso particular, deciros que, bueno, pues él sí que he sentido muchísimo apoyo por su parte, pero sí es verdad que se vive de otra manera, ¿no? Al final hay que comprender que ellos no tienen ese sentimiento maternal, ellos no han sentido ese alma en su interior. Entonces, sí es verdad que nos pudiéramos sentir en un determinado momento incomprendidas o que nos gustaría recibir más apoyo, más cariño de nuestra pareja, pero aquí entramos en esa comprensión, ¿no? De realmente cómo le vamos a pedir a una persona que sienta lo mismo que nosotros cuando él no lo ha sentido, no ha sentido a esa alma en su interior. Entonces, aquí sobre todo lo que recomiendo es comprensión, es muchísima comunicación, que al final también pues cada persona tenemos nuestro mapa mental, nuestras experiencias de vida y todo eso también influye en este proceso como pareja, ¿no? Entonces, yo en mi caso sí que, pues bueno, pues he intentado de alguna manera involucrar a mi pareja en este proceso, sobre todo en ese ejercicio de reconocer a ese bebé no nacido, porque es que es súper importante, es de vital importancia trabajar un ejercicio de, pues, contactar con ese, al final este ejercicio se puede hacer de varias maneras. Yo suelo recomendar o bien por medio de una meditación o bien escribiendo una carta y escribiendo una carta, pues de alguna forma u otra, conectar con ese bebé no nacido, darle las gracias por estar ahí. Al final esa carta, el fin de esa carta es reconocer a ese bebé no nacido, reconocerle como parte de tu historia, como parte de tu clan familiar y de tu árbol genealógico. Y haciendo este ejercicio, ese alma le estás ayudando a, de alguna manera u otra, que se produzca una desconexión y que él se libere para que él pueda continuar su evolución como alma. Bien, pero siempre desde el amor y desde el agradecimiento, ¿vale? Qué bonito ejercicio para los dos, ¿no? Porque has contestado totalmente lo que ocurre, lo que le ocurre al hombre, ¿no? Que él no siente lo mismo. Entonces es muy difícil entender a la otra persona. Entonces ahí la comprensión y la comunicación, sobre todo honesta y clara de lo que las dos personas están sintiendo de forma distinta. Qué bueno. Y esa cartita, bueno, que, pues fíjate, yo es que quiero realzar porque también la energía que hemos sentido al abrir el programa, bueno, antes es como que, ¿cómo necesitan que se les reconozca? Porque es que están aquí con esa energía, todos esos seres que no han sido reconocidos, Sí, incluso con madres, ¿no? Que, claro, pues lógicamente no están en esta conciencia, como por ejemplo mi madre, ¿no? Que tuvo el aborto, y sin embargo yo es como que he cargado con esa culpa durante un tiempo para que porque ese ser estaba ahí llamando la atención para ser reconocido. ¡Wow! ¡Qué potente! claro, porque es que este ejercicio no solo debe hacerlo el papá o la mamá, es que tú, por ejemplo, como hija, podrías reconocer a ese bebé no nacido porque ese bebé no nacido era tu hermano.
o tu hermana. Entonces, ya no solo lo debe hacer la madre, sino puede hacerlo cualquier persona que forme parte de ese linaje, de ese clan familiar, porque ese bebé no nacido está esperando a que alguien le reconozca para poder liberarse y continuar su evolución como alma. Qué bonito. Qué Nos bonito. quedan Claro. 8 minutos de programa. Pues cuéntanos, Ana Belén, ese ejercicio de... Bueno, pues este ejercicio realmente pues, pues se pueden escribir una carta. Bueno, yo suelo decir a las personas que les recomiendo este ejercicio, pues bueno, que al final es un poco un ejercicio de quietud, de introspección. Quiero decir, este ejercicio no se puede hacer en cualquier lugar ni en un momento, ¿no? Sino mm, es un ejercicio muy especial. Entonces, se tienen que permitir buscar el momento adecuado para poder hacer este ejercicio, ¿no? Y al final tiene que haber un poco un mix de, bueno, de escribir, pero también cerrar los ojos, permitirte esa conexión con ese bebé no nacido, ¿no? Muchas veces el cerrar los ojos ya no solo visualizar, sino simplemente sentir. Entonces, pues bueno, en este caso, pues pueden comenzar escribiendo, pues cuántos años tenían, un poco explicando la situación, qué pudieron vivir o sentir en ese determinado momento, si su pareja estuvo o no, o sea, conectar de alguna manera u otra con esas sensaciones que pudieron sentir en ese momento, ¿vale? Y bueno, pues va a llegar un momento que pueden cerrar los ojos para permitirse sentir esa conexión con ese bebé no nacido. Pueden visualizar incluso como un hilo dorado que les une hacia ese bebé no nacido. Entonces pueden incluso visualizar cómo siguen ese hilo dorado hasta que sientan que aparece ese bebé no nacido o esos bebés no nacidos, ¿vale? He tenido experiencias con otros consultantes que dicen, Ana, yo pensé que era uno y es que he hecho este ejercicio y de repente me han aparecido dos. Pues es que puede suceder, porque tú a lo mejor no eres consciente de que has tenido un aborto, ¿vale? Entonces, cuando te aparezcan dos, no dudes. Eso es porque así debe de ser y es porque así eso es lo que se ha producido en ti. Y cuando realmente el bebé no hace falta que lo visualices como un bebé, como una figura humana, sino puedes visualizarlo como con un color, una sombra o simplemente que tú sientas que está ahí. Y cuando tú sientas que está ahí, pues le das las gracias por estar ahí. A ver, esto puedes igualmente irlo escribiendo, ¿vale? O sea, a la vez que estás cerrando los ojos, puedes ir escribiendo todo lo que tú vas sintiendo, ¿vale? Y bueno, le das las gracias por estar ahí, le dices que estás aquí para reconocerle, para que forma parte de tu árbol genealógico, de tu clan familiar. Y bueno, al final también escuchar lo que él te tiene que decir. Seguramente él te tenga que decir muchos mensajes. También te va a decir cómo se llama, ¿vale? Es muy importante ponerle un nombre. Y bueno, pues después de esto también puedes expresarle todo lo que tú sientas, pedirle perdón, perdonarle, o sea, todo lo que tú pudieras sentir en ese Vale. determinado momento, se lo puedes expresar Nos a quedan, él. nos ¿Sí? quedan, Ana, disculpa, es que nos quedan 4 minutos. Vale, bueno, Entonces, realmente luego se puede continuar diciendo que muchas gracias, que le liberas, que muchísimas gracias por ese aprendizaje y que le liberas para que él pueda continuar su evolución como alma y le agradeces, sobre todo agradecerle. Y básicamente es ese el también tienes, ejercicio. también tienes este ejercicio en tus redes, ¿verdad, Ana? Sí, es que además concretamente el Es decirnos pasado, a tus hace una redes semana. para que puedan contactar contigo. Sí, hace una semana hice un directo hablando de esto, guiando este ejercicio y mi perfil de Instagram es @brilla en tu esencia infinita. Y allí está disponible un directo en el que yo hablé de los abortos, de mi experiencia personal también y guié este ejercicio. Pues qué interesante de este programa. Creo que va a ser de mucha utilidad a esas personas, a esas mujeres, a sus padres que han sufrido el aborto de alguna manera, que lo han dejado ahí, que no han podido sanar ese duelo, que no han podido reconocer a ese niño no nacido, esa alma encarnada de alguna manera, materializada durante un tiempo limitado y que no ha podido
salir, bueno, pues ese reconocimiento, así que creo que va a ser muy útil y así lo siento, así que muchas gracias por tu aporte, por tu energía, por tu experiencia y por hacerlo a través de Hablando con Naturalidad. Así que Muchísimas gracias a vosotras por darme esta oportunidad. Así es, muy agradecida por traer este tema aquí y sobre todo también hacer mención lo que has dicho a los hermanos y a las hermanas, que también este ejercicio va a ir muy bien, sobre todo para acompañar a esos seres, ¿no? Y que terminen de hacer su tránsito. Claro. Qué bueno, muchas gracias. La verdad es que es muy emocionante esto. Gracias a vosotras. todo tiene sentido. Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa, Iris. Así es. Seguimos hablando con naturalidad, trayendo pues estos temas tan interesantes y trayendo a esas energías que hay por ahí que necesitan tener esa presencia y bueno, pues eso, estar ahí. Reconocerlas, reconocerlas. Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Chao. Gracias, hasta luego. gracias. Adiós.